Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo te va a encantar para aprender más sobre diabetes porque tiene conceptos muy interesantes. Pero antes que nada, te recuerdo que aquí abajo puedes apuntarte a Diabetes Televisión, donde hacemos formaciones cada semana y si no estás dentro te estás perdiendo mucho, de verdad. Así que nada, te animo a que hagas clic y te apuntes porque es gratis y puedes tener mucho conocimiento sobre diabetes. Así que nada, dicho esto, empezamos. Esto es lo que es la harina de trigo, ¿no? Y aquí lo podéis ver y os lo pongo así para que quede claro. Mirad, al final esto es lo que miramos por detrás, ¿no? ¿Veis dónde pone ingredientes? Pues eso es la lista de ingredientes. ¿Qué pasa? ¿Qué es harina de trigo? Harina de trigo refinada solo tiene harina de trigo. Eso no está de más mirarlo, porque ahí es cuando nos pueden colar un montón de ingredientes componentes que los meten ahí añadidos. Y bueno, si ves que es solo harina de trigo, pues ya sabes lo que te estás comiendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como veis, la harina, ¿por qué yo no recomiendo normalmente? Mira, os voy a quitar un segundo esto y mira, os voy a confesar algo. ¿Por qué yo no recomiendo ningún tipo de harina para usar de forma eventual, de forma continua? Mira, porque la harina es una herramienta poderosísima para lanzarle un montón de calorías y fortificar en calorías cualquier tipo de comida, ¿vale? Mirad, os voy a poner un ejemplo, y es que el otro día, voy a contar una historia que me pasó el otro día que me dejó alucinado, ¿no? Y es que mi mujer, pues mi mujer es enfermera y tiene un amigo de toda la vida que él es hostelero, ¿vale? Que es cocinero. Y tiene un bar y bueno, él se dedica a la hostelería. Seguro que alguno de los que estáis aquí conectáis con eso de la hostelería, ¿no? Que también sois cocineros. Pues mirad, lo que sucede es que estábamos en su bar y él tenía unos postres caseros que son un culán de chocolate, ¿no? Que es como un bizcocho en el que lleva chocolate derretido por dentro. ¿Y qué ocurre? Que este bizcocho llevaba un montón de harina y luego azúcar añadido y tal. Pues es un cachito así, un bizcocho pequeño, así de enano. Te lo pone en un plato grande y parece que no hay nada, ¿no? Y es así, tres tenedores o cuatro tenedores y te lo acabaste. Es enano, minúsculo. Bueno, pues hablando con mi mujer y viendo la mesa que estaba al lado, que había un tío que se estaba comiendo, uno él, otro su mujer y otro su hijo, ese bizcochito, hablando con el cocinero, me contó la receta y me dijo todo lo que le echaba, y eso que era casero, ¿eh? Pues tenía 500 calorías. Es decir, una cosa así minúscula, enana, tenía 500 calorías. Porque es que la harina es eso en sí. Aunque vaya sin azúcar, con la harina tenemos la capacidad de echarle un montón de calorías a una comida. Porque son como calorías concentradas. ¿Vale? Entonces yo, independientemente de la harina que sea, te recomiendo que no abuses de las harinas. Aunque sea las harinas más recomendables que iremos viendo durante este programa. ¿Vale? Pero aún así tienes que tener claro eso. Que al utilizar harinas te vas a comer siempre algo mucho más denso calóricamente que si lo comieras de forma natural. Te pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo con los garbanzos. Si tú te haces un bizcocho de harina de garbanzos, te vas a poder meter muchísimos más hidratos y muchísimas más calorías que si tú te comes garbanzos cocidos. ¿Vale? Muchísimos más. Lo que hacemos con la harina al final es romper la matriz del alimento. ¿Vale? Tú coges el alimento, empiezas a hacer así y lo destruyes y lo haces polvo, literalmente. Y eso es la harina. ¿Vale? Y ahora, bueno, lo de like, disculpar que se me queda aquí siempre puesto, pero bueno, podéis darle a like si queréis. Genial. Entonces, vamos a entender también más allá de qué es realmente la harina. Pues la harina es eso, mueles el alimento, el cereal, el coco, la almendra, lo que sea, lo mueles y cuando una harina es normal, no es integral, lo que quiere decir es que no tiene fibra. O sea, se ha molido tanto y se ha refinado que la fibra no está ahí. Se ha eliminado el grano de ahí. ¿Vale? Entonces no tiene fibra. ¿Qué quiere decir? Que es totalmente refinado, que se absorbe muy rápidamente, que es prácticamente almidón. Y almidón que se transforma en glucosa. Glucosa que se transforma en azúcar.
en nuestra sangre y se almacena ahí, pues eso es lo que es la harina. Entonces, siempre que no sea integral, pues no va a ser desprovista del grano, ¿vale? Y se absorbe más rápido, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir hablando de la harina de trigo, que una vez que hemos entendido esto, ¿qué ocurre? Que mirad, cada 100 gramos de harina, que tampoco es difícil añadírselo a un pan o a lo que sea, pues son 76,7 gramos de hidratos de carbono. Sí, olala, por eso el pan no sube tanto la glucosa, ¿vale? Porque tiene este tipo de ingrediente principal. Y luego, además, lo que sucede es eso, que bueno, como veis son 350 calorías por cada 100 gramos, ¿vale? Una forma de añadirle. Y son esos 70 y pico gramos de hidratos. En raciones, pues más de 7, casi 8 raciones. 100 gramos de harina, ¿vale? Genial. Bueno, ¿se ha entendido un poco esto del tema de... ¿Se ha entendido todo esto? Sí, volcán de chocolate, eso era lo que era el culán, era un volcán que era una bomba. Imagínate que después de comer te metes esas 500 calorías de una sentada que ni te enteras, porque es así de pequeño. Entonces, es una locura, ¿vale? Mirad, pues esto es lo que es la harina de trigo. Y veremos las diferencias, porque al final os he puesto la harina de trigo la primera porque es la peor, ¿vale? Es de lo malo lo peor, la harina de trigo, y la hemos puesto la primera. Y ahora quiero que empecemos a ver las diferencias que hay pues entre unas y otras, ¿vale? Para ver si las incluimos, si son más interesantes, menos interesantes, en definitiva, para ver lo que hacemos, ¿de acuerdo? Genial. Mirad, vamos a ver la diferencia con la integral, ¿vale? Os voy a poner aquí ahora la integral. A ver si puedo verla. Genial. A ver. Mirad, aquí la tengo. Esta es una que he visto que está fortificada además con vitaminas, cosa que no tiene mucho sentido para mí, pero bueno. Mirad, os la pongo aquí, ¿vale? Os lo recorto para que me veáis a mí también. Mirad, pues esta la vemos aquí. Es harina integral. ¿Cuál es la primera diferencia que hay con la otra? Pues tiene 10 calorías menos. Uy, 10 calorías menos. ¿Vale? Esa es una de las diferencias. ¿Cuál es otra de las diferencias? Pues vamos a mirar la fibra. Esta tiene más fibra, ¿vale? Por eso es integral, porque tiene parte de salvado o del grano, ¿no? Y esto hace que nos reduzca un poquito la absorción, porque digamos que la fibra ralentiza la digestión, como hemos visto en programas antiguos de diabetes televisión. Y mirad, tiene 9,59 de fibra, ¿vale? Y por eso tiene menos hidratos, porque la fibra no se absorbe, pero realmente miremos si es una diferencia significativa, como para decir, uy, sí, yo como harina de trigo, qué buena es. Pues mirad, la harina de trigo tiene 68,27 gramos de hidratos por cada 100. ¿Veis que no hay grandes diferencias realmente? ¿Vale? ¿Veis realmente que muchas veces hablar de esta diferencia es un poco roza a veces el absurdo? ¿Vale? Y ahora os voy a explicar realmente por qué roza el absurdo más todavía. Mirad, os voy a explicar esto que es muy importante que entendáis. Todo el mundo dice, no, es que, claro, yo la harina de trigo porque tiene menos índice glucémico, ¿vale? Dicen eso. Y me sube menos la glucosa. Mentira. Lo que pasa es que se absorbe un poco más lentamente y en lugar de tener el pico al principio, lo que hace es te pega el pico más lentamente, pero te sigue subiendo, porque la carga de hidratos es prácticamente la misma. ¿Eh? Lo hemos visto, 68 y pico, ¿vale? Pero miraros también en qué punto, de qué estamos hablando realmente, porque cuando tú realmente comparas una harina con otra, pues te puedes creer eso del índice glucémico en cierta medida, aunque no hay grandes diferencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que decirme en el chat,
¿cuántos de vosotros, poner yo en el chat quien haga esto, cuántos de vosotros estáis en casa y dices tú, uy, qué bien, qué festín me voy a dar hoy porque voy a cenar harina? Y entonces coges tu cuchara y la metes en el bote de harina y empiezas a comer harina sola. Eso no lo hace nadie, ¿no? Entonces, cuando miramos el índice glucémico, son de los alimentos por separado. Pero si tú te pones a mirar lo que haces con la harina, que es o hacer pan, o hacer un bizcocho, o hacer lo que te dé la gana, lo que haces es que la harina pues la estás combinando en el pan, le echas un poco de aceite de oliva, o si le echas un bizcocho pues con mantequilla o aceite de oliva también, lo combinas con otras cosas. Entonces, el índice glucémico ya se apacigua y se reduce por la combinación de otros alimentos, como es la proteína y la grasa. Y por eso en los estudios, cuando vemos que una persona a veces se come una tostada integral y una de pan blanco, no hay muchas veces diferencias significativas porque si se come con jamón o con otras cosas, eso interfiere en el índice glucémico y ya más o menos es igual. Entonces, aquí sí que ya es roza el absurdo, porque ya no, prácticamente ni siquiera tampoco hay diferencias significativas en cuanto a la subida de glucosa. ¿Vale? Pues me ha encantado compartir todo esto contigo, espero que te haya servido. Y recuerda, esto solo ha sido un pequeño fragmento de esta clase que ha sido de más de una hora, así que, en serio, merece la pena. Apúntate aquí abajo, te lo dejo en la descripción para que te apuntes a Diabetes Televisión, te llegan emails cada vez que hacemos una nueva clase y no te pierdas nada de contenido. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase y vente en directo, hombre, vente en directo que te va a encantar. Un abrazo enorme. Adiós.